Capítulo 9. Acceder a un lenguaje encriptado. La libertad es compartida. Si quieres ser libre, libera a otro. De la misma manera que para entender lo que está ocurriendo en un determinado lugar, debemos ir a ese sitio y no esperar que el sitio venga a nosotros. Si queremos saber qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo inconsciente, tendremos que sumergirnos con valor en ese territorio, por muy desconocido que nos resulte. Uno de los encuentros más difíciles será el que se produzca con nuestras heridas. Hablamos de momentos en nuestra vida, desde la más tierna infancia, en los que algo nos dolió con intensidad. Tal vez no fuimos lo suficientemente queridos, o quizá nos sentimos abandonados, ignorados e incluso despreciados. Tal vez alguien abusó de nosotros de alguna forma y nos vimos impotentes para defendernos y no pudimos evitarlo. Quizá alguien actuó con nosotros de una forma tan inhumana que nos consideramos insignificantes. Sea lo que fuere lo que causó tales heridas, éstas siguen impactando de una forma u otra en nuestra forma de pensar, de percibir, de relacionarnos, de sentir y de actuar sin que seamos conscientes de ello. Cuando seamos capaces de reconocer esas heridas y contemplarlas con compasión, comprenderemos muchos de los rasgos que conforman nuestra personalidad, sobre todo los que menos nos gustan. Las heridas se mantienen ocultas porque verlas duele, y sostener la mirada duele aún más, ¿no? Sin embargo, es precisamente en el momento en el que nos encontramos con ellas, cuando más esencial es recordar la importancia de mantener la mirada. Se trata de no resistirnos a lo que es, aunque no nos parezca que es lo que debería de ser o nos gustaría que fuera. Todos tenemos heridas y hemos de aceptarlas. Por eso mismo hemos de evitar poner en marcha esas conductas tan típicas cuando nos encontramos con algo que no nos gusta: el ataque, la defensa, la huida o el bloqueo. Tampoco debemos culparnos, culpar a otros o avergonzarnos por acarrear semejantes heridas. Recordemos que, si hemos decidido embarcarnos en esta gesta, que es el camino del héroe, ha sido para reconectar con nuestros verdaderos recursos, con nuestro auténtico potencial y para sanar dichas heridas. En eso consiste el proceso de sanación y de transformación para el que hemos sido llamados. Una llamada para conocernos mejor, para comprendernos, superarnos y transformarnos. Si seguimos estas 4 fases, despertaremos del sueño que nos tenía atrapados en una determinada identidad, en un personaje, gusano, pollo, y descubriremos quiénes somos en realidad. Una persona, mariposa, águila. Por eso, a partir de ese momento nuestra vida pasa a otro plano, se eleva. Siempre me interesó la egiptología. Precisamente, uno de los hallazgos más fascinantes que se han producido en este campo fue el descubrimiento de la piedra de Rosetta, un fragmento de una antigua estela egipcia que hace referencia a un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C., en la época del faraón Ptolomeo V. Fue hallada el 15 de julio de 1799 por un edificio en un soldado del Terercito de Napoleón, Pierre Franco XIX, por Chard, en el Nilo. La piedra, parte de quinas, llamó la atención del soldado no solo porque era de granito negro, sino porque había en ella una serie de extrañas inscripciones. A pesar de que se encuentra en el Museo Británico desde 1802, no fue hasta 1822 cuando el lingüista Jean-François Champollion anunció que había descifrado los textos jeroglíficos que hay en ella. La escritura egipcia antigua, los jeroglíficos, era tan enigmática y desconocida que nadie hasta la fecha había sido capaz de descifrar, de entender lo que significaba, lo que quería transmitir. Sin duda, aquellos extraños signos contaban una historia cautivadora. El mundo entero admiraba aquellas fabulosas construcciones, las pirámides, las esfinges y los templos, pero faltaba el relato, la narrativa que pudiera. A todo contar por qué, para qué y en honor de quién se habían construido. La escritura jeroglífica era tan diferente lo conocido hasta entonces que nadie tenía ni la más ligera idea de lo que significaba. Aquella humilde piedra de granito negro contenía la clave para descifrar lo que hasta aquel momento se consideraba indescifrable. La piedra de Rosetta contiene en una cara, que está completamente alisada, el mismo texto, pero en 3 lenguajes diferentes. En escritura jeroglífica,
en escritura demótica y en griego antiguo. Champollion era un experto en griego antiguo y eso le permitió, por comparación, descifrar el alfabeto egipcio. Por fin, el mundo podía acceder a la historia escrita del antiguo Egipto, conocer el nombre de sus dioses y de sus faraones, saber de sus guerras y de la religión que orientaba sus vidas. Por consiguiente, podemos decir que la piedra de Rosetta permitió desencriptar lo que estaba encriptado. Nuestro cuerpo manda constantemente mensajes encriptados como si fueran jeroglíficos egipcios. La mente consciente no puede entender lo que significan y tampoco le interesa demasiado saberlo. Por el contrario, la mente inconsciente sí es capaz de desencriptar estos mensajes. Entender eso que nuestro cuerpo quiere que conozcamos. La mente consciente hace lo posible para mantenerlos ocultos, aunque no puede evitar que se expresen en forma de bloqueos emocionales, de reacciones iracundas e incluso de enfermedad. Nuestra herida, al igual que la piedra de Rosetta, contiene un mensaje encriptado de sentimientos y de necesidades. De sentimientos que no han podido ser adecuadamente expresados y de necesidades que no han sido adecuadamente cubiertas. Qué a gusto nos quedamos cuando podemos expresar con confianza lo que sentimos y nos sabemos comprendidos. Qué satisfacción experimentamos cuando cubrimos nuestras más imperiosas necesidades. Recordemos cómo es de satisfactoria la experiencia de saciar nuestra hambre cuando estamos hambrientos y de saciar nuestra sed cuando estamos sedientos. Existe también un hambre y una sed que no son del cuerpo, sino del alma. Imaginemos a un niño que tiene un hermano aún más pequeño. Este niño se da cuenta de que su madre, su padre o ambos se vuelcan en cuidados y muestras de afecto hacia su hermano, sin que a él apenas le hagan caso. Ese niño necesita afecto, sentirse querido, protegido, valorado, pero estas necesidades no están cubiertas, de ahí que puedan surgir sentimientos de tristeza, soledad e incluso de miedo. También puede aparecer un sentimiento de ira hacia sus padres y hacia su hermano, además de celos hacia quien atrae toda la atención. Así se configura una herida emocional. Si a la herida le diéramos la voz del niño, diría lo siguiente: me siento triste, solo, abandonado. Siento que por alguna razón no valgo lo suficiente para que me presten atención, me valoren y me amen. Me siento confuso y perdido. Tengo ira y tengo celos. Necesito sentir que soy suficiente, que no hay dentro de mí nada que me desacredite para ser querido, que soy alguien que vale la pena. Necesito sentir que no estoy solo, desamparado, perdido. Sin embargo, ese dolor y esa petición de ayuda no encuentran un canal para ser escuchados. Esta situación me recuerda a la terrible revolución que tuvo lugar en Rusia a comienzos del siglo XX y que fue desencadenada, entre otras cosas, por una movilización de los campesinos para expresar al gobierno su sentir y lo que necesitaban. Ellos llevaban un mensaje, una petición de ayuda y auxilio. Todos conocemos más o menos lo que pasó cuando aquellos campesinos hambrientos llegaron a la capital del país, donde estaba el gobierno. No solo no se escuchó su petición, sino que se envió a los cosacos para que sofocaran la rebelión. Al final triunfó otro sistema, el comunismo, que lejos de traer una nueva esperanza, creó una nueva forma de tiranía. La mente consciente sería, analógicamente hablando, el gobierno, la estructura que manda, porque es a la que se le ha dado el poder de dirigir. Nuestras heridas emocionales son esos campesinos que sienten hambre y frío y que necesitan expresar lo que sienten. La mente consciente, lejos de intentar conocer y comprender, lo único que quiere es sofocar. Por eso envía a los cosacos, que son los bloqueos y las inhibiciones que la mente consciente sitúa sobre esas heridas que están en la mente inconsciente. Es su forma de impedir que hablen. Para Freud, esta barrera estaba en el preconsciente, una interfase entre consciente e inconsciente. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en el que se produce una auténtica revolución y las heridas enfadadas y molestas porque no se las atiende desencadenan una enfermedad que puede tener una expresión física, como un infarto de miocardio, o mental, como una depresión. Menudo golpe para la mente consciente, que ahora se ve privada de todo su poder. ¿Quién puede razonar o tomar buenas decisiones cuando está con una depresión? ¿Quién puede pensar con claridad sobre planes futuros o mejoras profesionales cuando ha sufrido un infarto de miocardio? Es como si las heridas, cansadas de que no se las escuche, nos obligaran a hacerlo.
Sin embargo, al igual que el comunismo en Rusia no fue mejor que la época zarista, ya que ambas situaciones originaron un enorme sufrimiento, tampoco la enfermedad es una alternativa mejor si se la interpreta como una maldición y no como un camino al despertar. Cuando se ve como un camino, también hay que ser un héroe para recorrerlo. De ahí que lo llamemos el camino del héroe, un camino que, cuando lo recorramos, nos permitirá conocer la verdad, esa que San Juan decía que nos haría libres. El camino del héroe nos despierta a una nueva realidad y nos transforma. Si los zares y su gobierno hubieran prestado atención a los campesinos y hubieran hecho algo para reconocer su dolor, al tiempo que su responsabilidad en ese dolor, y hubieran actuado para que los campesinos se sintieran queridos, valorados y apoyados, no habría habido una guerra. Y todos sabemos que un país donde no hay guerras y donde impera la justicia y la búsqueda del bienestar común es un país con muchas más posibilidades de crecer y de progresar que el que hace lo contrario.
Thank you.